Muy bien, gracias Nico. Bueno, ya en nuestra mesa con 3 invitados de lujo. Vamos a empezar por... vamos a hacer una contracíclica. No voy a empezar por las mujeres, voy a empezar por Nehankins. Por las minorías. Por las minorías, muy bien dicho, todo bien. La coalición de las minorías es lo que se está armando. Facundo Nehankins, analista... ¿Cómo? La coalición de las minorías es lo que se está armando. La mayoría está en el gobierno. Y ya me tiraron la bombita. Es que me lo tiró el centro de ellos. Vamos a empezar con esa. Facundo Nehankins. Déjalos hablar solos, vos ni te... Analista político, director de la consultora Opina Argentina. Acá me ponen egresado de la UBA. Totalmente. Bueno. Delfina Rossi, ustedes la conocen, economista, docente en la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Cómo estamos? Bienvenida. Gracias. Y Micaela Fernández Erlauer, economista de Fundar, licenciada en Economía por la UBA y maestrando en Planificación y Evaluación de Políticas Públicas en la UNSAM. Bienvenidas. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, a ver, vamos con la teoría Nehankins. ¿Qué es lo que quisiste decir con el inicio? El otro día estaba en una charla en la Universidad de Avellaneda con un grupo de colegas y un colega, porque hay que robar pero citar al colega, nos trajo a la memoria a todos un concepto que es, digamos, todo gobierno va empujando minorías en contra suyo, ¿no? Hasta que en un momento eso se constituye en una coalición que termina compitiendo contra el propio gobierno y en un momento, siempre en los sistemas democráticos, comienza la alternancia y esa coalición de minorías se convierte en una mayoría. No digo que esto ya es una coalición política, no quiero ser tan, tiene tantas diferencias, tan brutal, porque además hay muchas diferencias, pero sí hay que reconocer que casi en términos de la digamos, la educación pública se convierte como una especie de significante vacío en el cual se sienten identificados un montón de sectores en la Argentina que hasta hoy vienen con demandas postergadas por este gobierno que no son atendidas y que quizás no se sienten identificados con un paro general de la CGT o con una marcha que organiza la CGT, o no se sienten identificados con las marchas que organizan las organizaciones sociales en reclamo de mejora de las asignaciones universales o de los planes, que ahora no recuerdo el nombre de cada uno de ellos. Entonces, hay sectores que no se sienten identificados. Ahora, el paraguas de la educación pública, el paraguas de... Además, no solo de la educación pública, de la universidad pública, que es, digamos, todavía un lugar donde incluso participa de esa organización no solo la clase media, sino también la clase media alta, porque a diferencia de la educación primaria y secundaria pública, que la clase media y media alta se ha retirado, se refugia en la educación privada, la educación universitaria pública todavía sigue siendo un lugar que es transclase. Entonces, me parece que eso es lo que vimos hoy. Vemos, digamos, una marcha que tiene un paraguas que contiene a un montón de sectores sociales que hoy lo podemos ubicar en el campo opositor del gobierno, porque cuando hablamos de encuesta, ¿qué es lo que vemos en cualquier encuesta? Vemos un presidente que tiene una cantidad interesante de apoyos en la sociedad, en términos porcentuales puede ir de 45 a 53, 54, depende de la encuesta que miremos, no importa, pero es un montón todavía. Digo, para un programa de ajuste de estas características, pero así como vemos eso, vemos también la otra mitad. Es decir, quiere decir que hay una mitad que puede ir del 45 al 55 también, que siente un rechazo por el presidente, por su programa y por el gobierno. Ya en esto que hablaste ya tiraste todos los temas que íbamos a debatir. Bueno. Pero espera, vamos por partes, porque es interesante y quiero que opinen los tres sobre lo siguiente. Poneme la foto de Milei, porque uno dice, cuando ve una manifestación así, ante cualquier otro signo político, uno hubiese dicho... En general, incluso el peronismo ha reculado contra marchas así, digamos, no ha doblado la apuesta, sacando aquella que creo que la de Bloomberg, en su momento la de Bloomberg fue, también se dobló la apuesta. No, pero no fue con partidos políticos la marcha de Bloomberg. No, pero no digo por eso, digo que no, que la reacción del gobierno sobre la marcha, no si era con partido político o no. La de Bloomberg tuvo en su momento se dobló la apuesta. El gobierno sostenía que no había... A mí me parece que la imagen de Milei, esto de lágrimas de zurdos, vuelve de nuevo a intentar simplificar, ¿no? Y ponernos a esto, a las diferentes expresiones que se vieron hoy en la calle, a ponerlas todos en esta idea de que somos todos zurdos, a intentar eliminar la diferencia y la diversidad que vimos en las calles,
porque le es útil en su relato, ¿no? Digo, no es casual la conferencia de prensa, ¿no? La cadena nacional de Milei del día de anoche, Ahora podemos hablar con un relato místico de el ajuste de las fuerzas del cielo, intentando consolidar ese otro lado que no estuvo quizás en las calles, pero que se sigue, que busca también esa representación en una conferencia de prensa que, digo, cualquier persona seria hubiese esperado el anuncio de Caputo de algún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en la semana pasada. No anunció nada. Fue solo mejor que no lo hubiese anunciado. No, pero fue solo mística lo que dijo. Fue solo un relato sobre la nada que sigue construyendo con esta idea de lágrimas de zurdo, me parece, frente a la incapacidad de buscar una respuesta política más inteligente. Micaela, ¿qué visión sobre esta reacción? Eso que estamos viendo lo tuiteó el presidente y lo puso en Instagram hace un ratito nada más. Primera reacción oficial, grande, del presidente, lógicamente, ante la marcha. Además de lo de la taza con lágrimas de zurdo, dice: día glorioso para el principio de revelación, que vaya a saber qué querrá hacer. O sea, uno ya estudia tanto al presidente que sabe, pero entiendo que la gente no debe saber ni de qué está hablando. Quien quiera oír o ver que vea y oiga, viva la libertad, carajo, dice el presidente. Bueno, coincido ahí mucho con lo que dice Delphi, que siguen usando esta frase de las lágrimas de zurdo, los zurdos llorando, cuando lo que vimos fue una manifestación, fue la gente diciendo con la universidad pública no. Antes decían, bueno, es un hasta acá. Bueno, te está diciendo de tu programa, yo no sé si coincido al 100, al 50, al 10% o no coincido en absoluto, pero estábamos en la plaza quienes pensábamos que con la universidad pública no había que... ¿Había votantes de Milei en la plaza? Digo, numéricamente uno puede pensar que sí, pero Jacobiti dijo que un votante de Milei no va a la universidad pública. No sé qué votó Jacobiti en el balotaje. Jacobiti me imagino que no lo votó. Pero no. Yo lo escuché a Jacobiti y Jacobiti lo dijo. No, lo que dijo Jacobiti fue, para mí dijo, es contradictorio ir a la universidad pública, pero no es que no hay votantes. Que no es lo mismo que decir... En ese número de gente, ¿había votantes de Milei? Seguramente. Para mí, también hubo mucho votante de Milei que estuvo en contra del gobierno de Alberto Fernández y que había mucho malestar de la gestión de lo que representaba la fórmula a la cual yo milité fuertemente, ¿no? Entonces, me parece que es normal que esa población que votó genuinamente y a favor de la mejora de sus condiciones de vida y porque se termine la inflación mayoritariamente, haya también salido hoy a acompañar a esta movilización. Me parece que es importante separarlo. Digo, yo no creo que en las calles hoy estuvimos solamente el 45% que votó Massa Rossi. Porque eso es lo que dice la foto de Milei. Además, me parece eso es lo que quiere decir Milei con eso. Yo lo que quiero decir es, políticamente nosotros, como fuerza política, perdimos un balotaje y ahora estamos dando otra discusión política. La discusión política acá es qué pasa con el ajuste que está llevando a cabo este gobierno. Nadie quiere destituirlo a Milei. Nadie quiere que Milei deje la presidencia. Nosotros, si hay alguien democrático en este país, es el peronismo. Si el único partido que fue proscripto fue el peronismo. Entonces, lo único que queremos acá es que juegue con las reglas democráticas. Las reglas democráticas es que el pueblo pueda movilizarse y que eso implique una respuesta a la altura del gobierno y no esto. Entonces, me parece que, insisto, nosotros no estamos discutiendo un balotaje que perdimos, estamos discutiendo qué pasa con el ajuste que está llevando a cabo el gobierno, que ni los propios funcionarios del FMI están de acuerdo porque dicen que es totalmente desproporcionado en sus términos, que puede ser no sostenible en el largo plazo. Me parece que de ahí se trata, de ahí la importancia que este grupo, también minoría del medio, mañana de quórum. ¿Qué va a ser Pichetto? Los que son en el medio, los que se la dan de la oposición responsable, ¿van a dar quórum para hablar? Mañana, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo decía la diputada Marciota hace minutos. Hay una sesión que se intenta convocar para discutir la fórmula jubilatoria, el Fondo de Incentivos Docentes y también el fondeo de las universidades. Hay varios proyectos. Yo no estoy siguiendo el detalle lo que sucede en la Cámara de Diputados. Puede haber que a alguno le guste más, menos. No, me parece que lo importante es que los diputados y diputadas, después de la masiva manifestación de hoy, tomen nota y abran el recinto para discutir lo que el pueblo argentino pidió en todas las ciudades donde vos lo decías también al principio, ganó con más del 60% Milei. Y 8 de 10 en Villa María, Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe.
Digo, son universidades donde el gobierno sacó una mayoría. Ahora, los votos que uno gana en unas elecciones no dan la legitimidad para hacer absolutamente lo que se quiere en un sistema democrático, sino que Milei nos venga a explicar que no tiene ganas de jugar a las reglas democráticas, porque esa es la otra discusión que me parece que hay que dar de lleno. Ahora, Facundo, vos mencionabas al pasar las encuestas. Cuando uno ve una manifestación tan grande, uno... Suponete que vos sos el presidente, a vos te pasa una cosa así y a vos te sacude la estantería, vos te empezás a replantear cosas que incluso exceden el tema general, porque si vos venís de una elección balotage con 56% de los votos y te comes una manifestación así, vos decís, che, ¿qué pasa acá? O sea, ¿esto tendría que pensarlo el gobierno en un sentido más profundo que es solamente el tema universitario? A ver, en mi opinión, pasa dos cosas. Vos te acordabas del caso Bloomberg. Sí. Yo no recuerdo en ese momento que Néstor Kirchner como presidente redoblara la apuesta. Todo lo contrario. Recuerdo que el gobierno incluso aceptó, tomó una serie de propuestas que venían del propio Bloomberg en términos de modificación del Código Penal, que incluso, creo recordar, no tengo en este momento precisión, que fueron muy criticadas, incluso por juristas, porque... No, era como algo así como que no encajaba. Claro. La 125. Claro, pero, la 125 tuvimos una reacción en contra y el gobierno... Yo lo que... Bueno, déjame terminar la idea. Yo creo que eso por un lado. Digamos. Entonces, yo creo que un gobierno tiene que tomar nota de lo que dice toda la sociedad. No sirve solamente guiarse por una encuesta y decir, bueno, a ver, tengo una mitad que me apoya, una mitad que no me apoya. Me parece que es una mirada sería una mirada muy simplista y no tomar nota si te pusieron, no sé, 250, 300, 400 mil personas en la calle en medio de la ciudad de Buenos Aires y otro tanto en el resto del país, no tomar nota de eso que está pasando. Porque yo insisto, creo que, a ver, pasaron muchas cosas de diciembre hasta acá que afectaron a un sector social que es muy particular, que quizás a veces sus protestas tienen un mayor grado de legitimidad pública que la de otros sectores, que es la clase media, sectores medios, sectores que han tenido dificultades con las prepagas, sectores que han tenido dificultades con los colegios a los que asisten sus hijos, sectores que han tenido dificultades con las tarifas que pagan. Todos los sectores tuvieron... Pero esa franja me parece que es a la que más quizás le ha afectado este ajuste en términos de su estilo de vida, que en muchos casos se han visto en la necesidad de tener que rediscutir al interior de sus familias. No, yo lo que te preguntaba era... Entonces, yo lo que digo es, no hay que leer que esto es solo una protesta en relación al tema educación pública. El tema de educación pública es el vehículo. Sí. Yo dije, es el taxi de confianza. ¿Viste? Cuando mis hijas salen a la calle y toman un taxi... A diferencia de los varones, no se suben a cualquier taxi. Claro. Le miran la cara al tipo, miran que el auto esté bien, le miran la chapa, miran que sea radiotaxi. Toman otras seguridades porque muchas veces son agredidas en situaciones. Entonces, yo creo que este tema, este tópico, el gobierno comete un grave error porque ayuda a construir ese paraguas. Porque además, su disputa con este sujeto que es las universidades públicas, no es una disputa en relación a si son la casta o no son la casta, si son corruptas o no son corruptas, sino que es una disputa en términos ideológicos. El gobierno dice que la educación pública tiene un problema que es que no educa, sino que adoctrina. Y es algo que todos los que hemos pasado, digamos, nadie, y aún yo he escuchado gente que es muy cercana al propio gobierno, que ha atravesado por la universidad pública, nadie puede decir que vivió situaciones, a ver, te puede pasar con un profesor una vez, una situación, pero digo, situaciones de adoctrinamiento. A ver, yo hice mi carrera de ciencia política en la UBA y te tocaba un profesor liberal, un radical, un peronista, me tocaron todos. Y así creo que marxistas... Bueno, digamos, daba Mariano Grondona clase, o sea, había una cantidad de... Bueno, el otro día Alejandro Finocchiaro contó que fue ministro de Educación de Macri y que él da una cátedra y la cátedra paralela a la de él era de Grabois, en la Facultad de Derecho de la UBA, que además es una facultad que tiene un grado de formalidad y de, digamos, de carácter. Ahora, ¿de dónde? Es un poco más filosófica esta pregunta que les hago. Da la sensación de que cuando hay hechos así y uno ve en perspectiva cómo el presidente y el gobierno proceden con casi todos los temas, dice, la verdad, no es tan rara la respuesta que da. Yo no imaginaba una respuesta distinta. Yo imaginaba un silencio o una reacción muy negativa. Porque ahí hay una cosa que es... Yo vengo insistiendo en algo que me parece que es el gen de todo esto, que es la mala interpretación del resultado electoral.
esta es mi lectura, la comparto con ustedes a ver si es así. Milei dice, me votó el 56% de la gente. Bueno, hasta ahí todo bien. No concibe que estuvo a 3 puntos de perder en primera vuelta, que sacó 30 puntos, y que sin los votos del macrismo no existía esta situación. Entonces, desde ahí, me parece que él camina en una lógica de, yo soy imbatible, a mí me banca todo el mundo. Más o menos, os digo esto y... A ver. Pero tampoco quiero morir. Pero, a ver, Milei dice, y todo su gobierno sostiene, los primeros 3 meses, que no existen las fallas de mercado. Sí. Liberan el mercado de medicina prepaga y el otro día, cuando vieron que en la sociedad había un problema muy grave en relación a eso y de mucha enojo de una parte de la sociedad con el gobierno en relación a ese tema, agarraron, le metieron una cautelar, hicieron retrotraer los precios. Bueno, no sé cómo terminará saldándose esa discusión. Pero quiero decir, de repente se vuelve pragmático. Pero está haciendo un aprendizaje. No sé si con este tema va a ser igual. Pero buscando un culpable. Igual que lo de las lágrimas de zurdo de hoy. ¿Micaela? A mí me parece que hay que diferenciar, esto quizás es como la batalla ideológica de sus objetivos económicos, ¿no? Porque estamos diciendo, el gobierno llegó, ganó las elecciones y ahora está con esa legitimidad haciendo lo que le parece. El gobierno está haciendo lo que prometió, ¿no? Dice, bueno, voy a bajar la inflación, voy y hago lo que sea necesario, a toda costa bajar la inflación. Voy a reducir el déficit fiscal. Bueno, reduzco el déficit fiscal, incluso alcanzo superávit. La pregunta crucial de eso, y que es la que para mí ahí se le juega más la legitimidad, porque me parece que estamos de acuerdo en que es necesario bajar la inflación por los efectos que tiene sobre el crecimiento, sobre la distribución de ingresos, es necesario bajar el déficit fiscal porque ya era insostenible. Pero después la pregunta está en el cómo, ¿no? Y es ahí donde empiezan a aparecer estas cosas como las que pasaron en la marcha de hoy, que quizás nos tenemos que preguntar sobre la sostenibilidad, ¿no? del cómo, porque lo está haciendo el superávit que alcanzó, lo que anunció ayer en cadena nacional. Hay una buena parte que se sostiene gracias a lo que se conoce como deuda flotante, ¿no? Postergando pagos. Y hay otra parte también que está teniendo obviamente mucho impacto en la sociedad. Recién mencionaba, bueno, los aumentos de tarifas fue para bajar subsidios económicos, ¿no? O sea, como que hay, obviamente, una conexión con el relato ideológico con lo que está haciendo a nivel económico. Ahora, mirá, vamos a compartir, porque ya que metés ese tema del superávit, vamos a colocar, que recién lo decía Delfina, el otro acontecimiento importante en las últimas horas, que es esta especie de puesta en escena de la cadena nacional de ayer, que claramente está linkeado con lo de hoy. Vamos a repasar punto por punto lo que pasó. Vamos a ver lo que decía Milei anoche de superávit y vamos a analizar por qué está conectado con lo de hoy. Mirá. Quiero decirle a todos los argentinos que entiendo que la situación que estamos viviendo es dura, pero también que ya hemos recorrido más de la mitad del camino. Este es el último tramo de un esfuerzo heroico que los argentinos estamos haciendo y por primera vez en mucho tiempo, esta vez el esfuerzo va a valer la pena. Quiero anunciar que el sector público nacional registró durante el mes de marzo un superávit financiero de más de 275.000 millones de pesos, logrando de esta manera, y luego de más de casi 20 años, superávit financiero de 0,2% del PBI durante el primer trimestre del año. Este es el primer trimestre con superávit financiero desde el año 2008. Un hito que debe enorgullecernos a todos como país, en particular, dada la estrepitosa herencia de la que tuvimos que hacernos cargo. Este concepto, el de superávit fiscal, que parece simplemente una definición técnica que no hace a la vida de los argentinos, no es ni más ni menos que el único punto de partida posible para terminar de una vez y para siempre con el infierno inflacionario que fue la Argentina desde la caída de la convertibilidad. A ver, esto, abrimos la conversación, métanse cuando quieran. A mí me llamó la atención la puesta en escena, además del mensaje. Porque es la primera vez que él expone al equipo económico. ¿Tiene alguna lectura sobre el tema? Que faltaba Sturzenegger. No, la verdad que, bueno, es tarde, tengo que ponerle un poco de onda a esto. No, me parece que es pura mentira, no sé, como, la verdad que es una construcción, lo decíamos acá bien, digo, es una construcción de un superávit que tiene, él luego intenta explicarlo, dice, no es la licuación como dicen algunos, es realmente la motosierra. La verdad que la motosierra la está aplicando, y él lo dice orgullosamente, ¿no?
contra la obra pública, contra las provincias, contra las universidades y sobre todo contra los jubilados y jubiladas, ¿no? 2,4 billones de pesos es lo que se lleva ahorrando el gobierno. Explica brevemente una cosa, te interrumpo, porque yo creo que estos temas no los entiende nadie. Cuando le dicen superávit, nadie sabe qué es. No, bueno, se hizo una cadena nacional sobre qué es el superávit. Superávit fiscal. Nadie entendió. Superávit fiscal, sí, yo creo que lo fácil. Es verdad, que varias personas me dijeron, él trataba de decir, bueno, esto es muy importante para ustedes, es muy importante, pero no en el porque muy él importante nadie entendía nada. El superávit fiscal es lo que ingresa el Estado, ¿no? De la recaudación del Estado menos lo que gasta. El mito del ajuste que está haciendo. Lo deseable es que vos tengas más ingresos que egresos. Depende, porque un Estado no es como una familia, depende de qué, cómo lo financiás, depende de para qué tenés el déficit. Pero lo deseable es que vos tengas las cuentas ordenadas. En un país emergente como la Argentina, cuando tenés problemas de financiamiento y tenés una deuda con el FMI y tenés serios problemas de financiarlo, sí. Claro. En un país donde teníamos una pandemia y había que financiar, que no había actividad económica y había que vacunar a la gente, teníamos que tener déficit. Sí. Digo, depende. Ningún país tiene superávit fiscal todo el tiempo. Depende. Digo, es verdad, la Argentina, como tiene serios problemas de financiar y hay una suba de tasas en el mundo, es importante ir acomodando eso. ¿Cómo se puede acomodar? El Estado puede cobrar más impuestos o puede dejar de pagar un montón de cosas. Lo que hizo este gobierno fue motosierra y licuadora, pero sobre todo licuadora. ¿Qué es lo que queremos decir con la licuadora? Básicamente que como prorroga el presupuesto del año pasado, que es lo que pasa sobre todo con las universidades, pero generó una inflación enorme en el mes de diciembre, 25 puntos, más que se arrastra y llevamos más del 40%, que acumulado te da más de 300, 280, 200, ¿cuánto? Al año. Al año. Anualizado. ¿Sí? No en este año, de punta a punta, en los últimos 12 meses, digo, lo que tenemos es que los gastos se fueron licuando, le licuaron la vida a la gente, porque además eso combinado con una política monetaria, por eso lo levantaba Auxili, de caída de tasas, donde vos los pesitos que tenías ahorrado en el bolsillo no lo podés poner en ningún lado, no lo podés ahorrar solamente con suerte, podés hacer dólar MEP si tuviste suerte o pudiste apostar en algún momento al plazo fijo UA. Y los empresarios que se verían beneficiados por una tasa baja ahora no les sirve porque no tienen demanda, o sea, no pueden producir nada. ¿En qué podrían invertir hoy me lo ponían a la licuadora y la motosierra de la demanda de crédito. Y agregaba la bicicleta. Bueno, la bicicleta porque es que la verdad es que el gobierno no sale del cepo, porque la verdad que la bomba financiera que se va a generar es muy grande. Porque la verdad es que ya con la caída de tasas se están dolarizando las carteras. Entonces, si se te dolarizan en el dólar MEP y ya tenés reservas, que en realidad si bien están acumulándose algunas, es gracias también a la emisión del BOPREAR, que es la deuda en dólares del Banco Central para los importadores y para el no acceso al MULC, la verdad que tendría una recesión muy grande porque no alcanzan los dólares en el país para sostener el proceso de dolarización en el cual se encuentra la Argentina. Entonces tenemos licuación de ingresos, caída del gasto público y además dolarización. Bueno, claro, el fin del Estado que quería Milei está llegando. Vamos a ver lo que... Sí, dale. No, algo que me parece muy importante ahí es resaltar que todas esas cosas que estaban enumerando recién son decisiones, ¿no? O sea, son caminos. Se puede coincidir en algunos objetivos, pero después depende mucho cómo lo hagas. Y esta caída de la actividad, que decía recién, se está cayendo la actividad, está cayendo el consumo, porque cayeron los ingresos en términos reales de todas las personas. Esa caída de la actividad impacta directamente en la recaudación. Y ahí estamos diciendo, bueno, ¿cómo logramos el superávit? Claro. Es su propia meta de superávit, la caída de la recaudación atenta contra esa meta de superávit. Entonces hay algo que está diagnosticando, que como recién conversábamos, de cómo está censando ahora el gobierno la situación. Bueno, vieron lo de las prepagas, porque el aumento de las prepagas, no sé si fue tanto una respuesta a cómo reaccionaron sus votantes o cómo reaccionó la sociedad, sino más bien que el aumento de las prepagas disparó la inflación. Y ahí es un indicador que ellos están mirando. Miran la inflación, miran el resultado fiscal, miran que la recaudación está cayendo, porque si bien hay algunos impuestos, obviamente, que siguen recaudando, como el impuesto país, los derechos de exportación, hay otros, como el IVA, que se cobra sobre el consumo, dado que caso del consumo, es lógico que termine habiendo un problema muy grande ahí. Sí, ahora en un ratito va a estar acá en nuestra mesa Alfredo González, que es el presidente de CAME, de la Cámara de la Mediana Empresa. Lo traigo a colación porque el consumo se está cayendo a pedazos. CAME hace un informe
que tiene unos números bastante tremendos, así que en un ratito lo vamos a ver. Pero vamos a seguir con Milei, porque jubilaciones también fue uno de los temas de la cadena nacional de anoche. Mirá. De los 5 puntos del déficit del Tesoro que hemos ajustado, solo 0,4% responde a la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones. Pérdida producida por la nefasta fórmula de movilidad de Alberto Fernández, que quisimos modificar en la ley base y que luego tuvimos que modificar por DNU. El restante 4,6% de ajuste que hemos logrado se debe íntegramente al recorte del gasto público que la política utilizaba indiscriminadamente para comprar voluntades. Una práctica inmoral que explica buena parte del fracaso económico de las últimas décadas. Haber logrado el superávit de la manera que lo hicimos, es decir, priorizando el recorte del gasto y no la licuación del mismo, es extremadamente importante porque le da sostenibilidad a las cuentas públicas y porque por primera vez en mucho tiempo no se le traslada el costo del ajuste a toda la población argentina, sino solamente a aquellos que fueron beneficiados por el modelo empobrecedor del pasado. Muy bien, ahí estaba. Veo muchos hinchas de River en el equipo económico, lo cual me parece que explica algunas cosas. Ahí estaba Pablo Quirno. Yo soy de Boca River. igual. Yo soy de San Caputo es de Lorenzo. River. No, usted no. Caputo, Pablo Quirno de River. El presidente era de Boca y no es más de Boca, por lo tanto, yo creo que ahí hay que ver alguna relación, ¿no? ¿Vos qué decís, Facundo? Puede ser que haya. Yo soy de Boca. Por eso. ¿Alguna? Esta es nuestra semana. Es nuestra semana. Hay que salir con todo. Hay que decirlo, hay que Hay decirlo. que Mercurio retrógrado no para nosotros. 48 horas el tema, chicos. Pasemos a otro tema. bueno. Yo soy de River. Vamos a ver. No, Sí, una dale. cosa Dale. de esto del intento de explicación del cuadro económico que intenta Sí. hacer Milei, que no es más que una mentira para contener el malestar social creciente, a mi entender, pero sí agrega algo nuevo que quizás estaba ausente en los últimos meses, que es que empezó a hablar de un crecimiento, ¿no? Eso me parece que es interesante, yo creo que Un crecimiento de la economía. ¿Y es real? no sé, yo por lo menos me alegro que empiece a hablarlo, porque es algo que ahora por lo menos vamos a poder preguntarle a los funcionarios cómo van a generar ese crecimiento. Una buena Porque pregunta. él sí dice, el Estado debe generar las condiciones macro para que el sector privado crezca. Algo que, la verdad que el peronismo ha hecho muy bien. De hecho, nombra el último año donde hubo superávit fiscal, que fue en el 2008, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, la realidad es que nosotros coincidimos del peronismo que el Estado tiene que generar las condiciones macro para que el sector privado crezca y genere empleo. Y de hecho, la recuperación del empleo privado se dio también durante el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina, que se había perdido en el gobierno del macrismo. Entonces, la pregunta es cómo va a generar ese crecimiento, porque todas las indicaciones es de retroceso de la actividad, de caída total, de además de un ancla también cambiaria, porque a todo esto es complejo entender el sistema macroeconómico del país y la mentalidad de Milei, porque se mezcla el misticismo con ideas que la gente tampoco entiende, esto de la emisión para los políticos, etcétera, y al mismo tiempo el pragmatismo de que, por ejemplo, no se sale del cepo, se mantiene un ancla cambiaria para bajar la inflación, porque está atrasado nuevamente según algunos sectores del tipo de cambio, pero en todo caso hay un crawling peg, que es una depreciación del 2%, que poco tiene que ver con las condiciones que los exportadores le están pidiendo. Y con la inflación. Pero por eso digo, no queda claro cómo se benefician algunos y otros. Es complejo, mientras tanto, la gran mayoría del pueblo trabajador pierde sus ingresos. Ahora voy a pedirte, Fáculo, de la parte donde habla del fin del Estado, pero antes, ¿qué puedes aportar sobre el tema de inflación? Porque ahí Milei vuelve sobre el tema de, bueno, vamos en un proceso de desinflación. Él no explica demasiado el contexto, digamos, como si la inflación operara en el vacío, ¿no? Como si que la inflación no opera en el vacío, claramente. De hecho, la inflación en Argentina se explica por distintos factores, de los cuales hay algunos en los que el gobierno obviamente está teniendo en cuenta y está tratando de actuar sobre ellos. En primer lugar, tenemos el tipo de cambio. Como mencionaba recién, hubo un salto cambiario en diciembre del 118%, que, dada la ausencia de medidas para contener el traspaso a precios, se vio plasmado en la inflación del 25% en diciembre, 20% en enero, 13% en febrero, 11% ahora en marzo. Ese devenir de la inflación es el que está agarrándose seguramente el presidente para decir está bajando. Pero la pregunta no es si está bajando hoy, es bajo qué condiciones está bajando y si va a poder sostener esa baja en el futuro. Y ahí se abren las otras dos cuestiones, que son las tarifas,
que ya aumentaron y que seguramente tengan impactos ahora en la inflación de abril, y los ingresos. Porque ahí volvemos nuevamente sobre cómo están operando la caída de los ingresos en el plan económico. Y ahí claramente hay un sostén que ella decía, bueno, ancla cambiaria, tenemos un ancla salarial también. Sí, claro, que eso es lo más difícil de recuperar, ¿no? Vamos a ver lo que decía el presidente sobre el fin del Estado, mirá. La era del supuesto Estado presente ha terminado. Ha sido un fracaso estrepitoso que ha sumergido al 60% de la población en la pobreza y nunca más vamos a volver a eso. La salida vendrá de la mano de la inversión del sector privado y del crédito, financiado genuinamente por el ahorro, porque esa es la única manera sostenible de crecer. Facundo, ahí vos ves alguna, porque insiste Milei con esto de el Estado se terminó, digamos. ¿Vos ves alguna pulsión social parecida a lo que el presidente dice? Yo sí vi en la finalización del gobierno de Alberto Fernández y la elección de un presidente como Milei, el quiebre de un consenso con el que la Argentina había salido de la crisis del año 2001-2002, que era, digamos, un Estado, en mi opinión, no personal, digamos, pero en mi opinión por lo que veía en los focus group, en los estudios cuantitativos y en los cualitativos también, un exceso por parte de la sociedad de la intervención que tenía el Estado en la regulación de los procesos económicos. Después podemos discutir si está bien, si está mal, si está bien que la gente quiera eso, no quiera eso, si había o no había un exceso, si en Argentina se puede gobernar de otra manera o no. Eso es una discusión de otro tipo. Pero yo creo que la sociedad sentía un cansancio respecto a eso y por alguna razón, el vehículo para, digamos, terminar con ese ciclo político fue un presidente libertario. Que si bien es cierto que confundía a veces el concepto de ajuste del gasto con el de casta y demás, también es cierto que había muchas cosas que las decía sinceramente al aire. Cuando arrancaba ministerios, arrancaba al aire, no lo hacía escondido. Entonces, hay muchas de las cosas que él dijo que tienen una coherencia con lo que está haciendo. Ahora, creo que lo de hoy también, para darle una continuidad a lo que venimos discutiendo, es una muestra de que no siempre cuando te votan por el 54, 55, 56, 60%, es para que vos hagas todo lo que vos querés hacer, sino que hay un mandato de la sociedad y la habilidad del dirigente político está en saber leer ese mandato. Porque vos podés... Cristina con el vamos por todo perdió capital político, lo loco, ¿eh? Fue el principio... Me mataste el remate, Leandro, porque yo justamente, iba a decir eso. Yo recuerdo 11 de diciembre del 2011, 54%, y 2 años después perder con Sergio Massa, el mismo gobierno, la misma Cristina, 2 años después, no, 20 años después, y sacar apenas 32% en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, por supuesto, no solamente es eso, pero probablemente la gente no quiere que vayas por todo. ¿Quiere? A ver, en el caso de Milei, que mi interpretación, quiere que le resuelva el problema de la inflación. Totalmente. Resolver el problema de la inflación. No sé si la sociedad tiene ganas de discutir si tiene que haber o no educación pública en la Argentina y si la gente tiene que hacer homeschooling. Digamos, eso es una cosa que yo no creo que haya demanda, una demanda mayoritaria por lo menos. Pero hay cosas que Milei las habló en campaña, incluso que tenían que ver con esto, y un votante que eligió escuchar una parte de lo que decía, porque entendió que todo lo demás era de máxima, que eran cosas, teorías, que eran difíciles hacerlas. Cuando vos lo ves a Milei hoy, esta marcha general que se hace en defensa de la educación pública, contra las medidas, y lo ves a Milei reaccionando con este tuit. Vos decías, la habilidad del político es saber interpretar. ¿Milei está interpretando? ¿Es el gesto de algo lo que pasó hoy para Milei o es una embestida para avanzar con lo que ya decidió? Digo una cosita y le paso la palabra a Micaela. Yo juzgo a los políticos no por lo que dicen, sino por lo que hacen. Bien. Entonces, quiero ver cómo reacciona el presidente a esta marcha. No me voy a dejar guiar por un tuit o por lo que antes hubiera sido... Si mañana pone la guita... Néstor Kirchner decía lo mismo, júguenme por lo que hago, no por lo que digo. Entonces,
a Milei yo lo juzgo, lo miro por lo que hace. Entonces quiero ver cómo actúa en relación a la política universitaria. Si este asunto se terminó, si no hay más diálogos, porque en las últimas semanas previas a esta marcha hubo muchos intentos de puente de diálogo o transferencia de dinero. Entonces, si el gobierno sentía que tenía tanta razón, que estaba en lo correcto y que había un acompañamiento tan mayoritario, se hubiera mantenido firmemente su tesitura. Entonces, a veces... digamos, el gobierno revé su mirada y sus visiones acerca de las cosas. Entonces, quiero ver si sostiene esto más allá de que después, casi como una complicidad con sus votantes, cualquier victoria o derrota es leído como un principio de revelación. Entonces, cuando me va bien, es un principio de revelación. Cuando me va mal, es un principio de revelación. Yo creo que eso es un argumento narrativo, discursivo, para reafirmarse con su votante y está bien que lo haga. Yo voy a mirar otros aspectos. Yo te apuesto que mañana Dorni no va a decir en la conferencia de prensa, che, acá está la guita, tomen lo de la uva, paguen los impuestos. No va a decir eso. Por supuesto que no. Veo que mañana va a seguir doblando la apuesta, pero bueno, para adelante. Micaela, y voy con Delfina. Sobre todo, tener en cuenta que sus propios objetivos lo limitan a responder de forma asertiva, digamos, o teniendo en cuenta las demandas de la sociedad. Digo, si su meta es lograr reducir el déficit e incluso lograr superávit, después podemos discutir, digo, ¿era necesario tanto? Claro. ¿No? Pero me parece que ahí decimos, el déficit cero resuelve todos los problemas de la sociedad argentina. Es el mensaje que yo me llevo de la cadena nacional de ayer. Y el déficit cero no resuelve todos los problemas, sino que ya tienen que empezar a pensar en el corto plazo, por ejemplo, lo que estábamos mencionando recién, de cómo van a responder los votantes y en general la sociedad argentina, pero también tiene que ponerse a pensar cómo va a ser para cumplir con otros objetivos que son importantes para el país, que son objetivos de desarrollo, que son objetivos de igualdad y que son derechos que había, que se materializaban a través del presupuesto, a través del gasto público, y que hoy son derechos que ya no existen o no se están llevando adelante como hubiese sido deseable. Pero me parece que cuando Milei dice el fin del Estado presente es justamente el fin de todos esos derechos, ¿no? No hay un objetivo de crecimiento con desarrollo, etcétera. Para él el crecimiento económico va a venir... la mano privada. Lo dice claramente, no importa si ese crecimiento, además es el número agregado, no importa si ese crecimiento es por minar bitcoins y las transacciones de bitcoin que ahora son legales en la Argentina, o si porque se genera trabajo. No importa que Topper haya empezado a despedir trabajadores, o si en realidad Mercado Libre y todos sus importadores sacan un margen de beneficio más grande. No importa, distributivamente, no le importa a Milei. Es un tema de sustentabilidad de su modelo macro. Entonces, realmente, el fin del Estado presente, y por eso para mí tiene tanta fuerza ideológica su batalla contra nosotros los universitarios, porque para quienes sostenemos sobre todo un Estado presente, somos las clases medias argentinas. Somos quienes somos hijos y quienes hemos podido participar de un proceso ascendiente, un proceso de generación de un sentido común, del igualismo, hasta de un punto de vista preperonista, si quieren. Pero la lucha contra esos grupos, esa clase social y esos grupos identitarios, me parece que tiene que ver justamente con hacer efectivo el fin del Estado presente. Porque la verdad es que para gestionar la pobreza extrema y los milmillonarios no se necesitan universidades públicas. Para conseguir lo que dice Venegas Lynch, que tu hijo pueda quedarse trabajando, no se necesitan universidades públicas ni un Estado presente que garantice que la educación sea obligatoria hasta los 18 años. Pero hay un votante, que es el votante de Milei, que se enojó con el Estado. Se enojó con el Estado y las respuestas que hubo en la pandemia, se enojó con el empleado estatal que podía quedarse en su casa haciendo yoga mientras ellos salían con Rappi a generar trabajo. Hay un argentino enojado con el Estado. Y está bien que estar enojado y está bien exigir otras cosas en el Estado. Yo no creo que aquellos argentinos y argentinas que están enojados con la calidad de muchas cosas que reciban, prefieran el caos del mercado, el anarquismo y en todo caso esto de los monopolios dominando su vida.
en todo caso, quizás vamos hacia eso, digo, estamos en un nivel de descomposición a nivel internacional o de redefinición, si se quieren, del nuevo capitalismo muy interesante. Me estoy quedando sin tiempo, pero quiero hacerle unas preguntas que me parece importante antes del final. Voy a empezar por Ned Hankins. ¿Hay un resquebrajamiento del discurso comunicacional en este tránsito desde que empezó el gobierno hasta ahora? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, me parece que lo que empieza a caer es esta idea de Milei en realidad quiere mejorar las condiciones de determinadas cosas. Por ejemplo, el gobierno dice hay que auditar las universidades, cuando en realidad parece no querer eso, digamos. En realidad parece querer cortar de plano. Si quisiera auditar, diría, en vez de financiarla, decía, hagamos una auditoría. O sea, ¿para qué le van a sacar la plata? Lo mismo ha pasado con medicamentos, lo mismo ha pasado con planes sociales. Está esa lógica de primero saquemos todo y después si hay que auditar, auditamos. O sea, no empieza a tener algunos resquicios el discurso que hasta hace muy poquito era muy monolítico del gobierno. Yo, a ver, creo que sí, creo que el proceso de gobernar es eso, claro, ¿no? Digamos, va pasando, hoy veía alguien que ponía en Twitter, se preguntaba si esto era el fin de la luna de miel, ¿no? Del proceso ese, en el cual no entran las balas, por decirlo de alguna manera, y pasar a una etapa donde la sociedad, bueno, empieza a cuestionar y a discutir de otra manera las decisiones presidenciales. Eso no quiere decir Que no tenga mucho apoyo. Que es el final, que se terminó el gobierno, que ya... Porque, a ver, yo no, digamos, Pero hoy no se quiero hablar, no rompió quiero ser algo. irrespetuoso. ¿Hoy se rompió algo? Claro, yo no quiero ser irrespetuoso porque de economía no entiendo. Pero siempre me tengo que hacer la pregunta de qué pasa si le sale bien. ¿Y qué es que le salga bien? No, construir un país igualitario. No importa, eso no me meto en esa discusión. Que le salga bien es, supongamos que Milei baja la inflación y la economía de alguna manera, por algún, digamos, artilugio vinculado al crédito, a dólares que crecen. No sé, no quiero entrar en eso porque, no, insisto, no es mi expertise. Digamos, encuentra un sendero de estabilidad y donde una parte de la sociedad vive bien y otra parte de la sociedad no vive tan bien y otra parte de la sociedad vive muy mal, pero alcanza para construir una mayoría, una coalición mayoritaria que sostenga el proyecto presidencial. Entonces nos vamos a preguntar, ¿pero cómo? Si hubo a los 3 meses, 4 meses hubo una marcha y fueron 400.000 estudiantes y profesores. Entonces yo quiero decir, vos tenés una sociedad polarizada, la tenés partida en dos, hay una parte que sostiene al gobierno y una parte que no lo sostiene. El discurso será cada vez más errático y será cada vez más impreciso y tendrá cada vez más fisuras si los resultados en términos económicos no aparecen. Si aparecen, se sostendrá el discurso. Me encantaría decir como politólogo, consultor, asesor, que es toda una cuestión de comunicación. Pero ¿sabés cuántos hemos visto que eran genios en la comunicación? Que de repente, como me decía un viejo político con el que yo trabajé, los políticos son como magos. Tienen una galera y van sacando conejos. Y un día meten la mano y no hay más conejos. Eso les pasa a algunos a los 6 meses, a otros al año, a otros a los 2 años, a algunos duran 12 años y otros no duran nada. Cortísimo, Delphi y Micaela, tengo 20 segundos para cada una. Último punto. No, me parece que lo de hoy fue multitudinario, lo de hoy me parece que es contra la motosierra, que es contra la licuadora, contra la licuación de los ingresos de los trabajadores docentes y no docentes de las universidades públicas, que excede el paraguas. Me gustó esa idea de que la universidad pública ha sido el paraguas, pero en realidad la reivindicación es mayor. Y yo creo que en algún punto la sociedad argentina empieza a darse cuenta de que este ajuste no es necesario, que no nos lleva a ningún lado, que esta promesa de que el ajuste nos va a llevar a algún lado es mentira, que esa es la principal mentira de Javier Milei y que no hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay industrialización, no hay nada en ese camino que nos propone La Libertad Avanza y que por tanto va a ser muy tensa la discusión. Recordemos que tenemos movilización el 1 de mayo por parte de la CGT y paro general el 9. Micaela, último punto. Sobre la sostenibilidad, me parece que es el punto más importante, esto de lograr los objetivos. Hoy los signos de sostenibilidad están ausentes. Digo, aún están postergando pagos en el sector público. Las reservas, si bien crecieron, están creciendo a costa de deuda de los importadores, la caída de la actividad, la caída del consumo, la caída en los ingresos, que si en algún momento eso se recupera. ¿Qué pasa con la actividad? ¿Qué pasa con la inflación? ¿Qué pasa con los indicadores que tanto le importan al gobierno y que
por los cuales buena parte de la sociedad los votó. Empiezan a aparecer estas dudas sobre el mediano y el largo plazo. Y para eso el gobierno va a tener que implementar otras medidas, va a tener que ser más creativo si es que quiere que su estrategia funcione y van a tener que empezar a contemplar, como estábamos diciendo recién, otras demandas más allá de la inflación. Chicos y chicas, gracias por haber venido esta noche. Interesante la charla, la vamos a seguir. Vamos a ir al corte, pero antes quédense porque Alfredo González, titular de la CAME, de la Confederación de la Mediana Empresa, va a venir a hablar acá de qué es lo que está pasando, qué están viendo las empresas, ¿no? Porque hablamos mucho sobre el aire, sobre en general,